La idea de campo eléctrico y de las líneas de fuerza que lo constituyen fue propuesta por el físico inglés Michael Faraday, denotando con ello su gran intuición científica. En contraposición con la idea de fuerzas de acción a distancia, la propuesta de Faraday permite explicar de mejor manera la interacción entre cargas eléctricas, entre otras cosas, y es parte fundamental de la teoría electromagnética. Faraday no pudo formalizar matemáticamente la idea de campo, acción que le correspondió a uno de sus más destacados discípulos. Me refiero al físico escocés James Clerk Maxwell. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos del campo eléctrico y el cálculo de su intensidad en diferentes puntos. Recordamos que el campo eléctrico es el espacio que rodea a toda carga eléctrica. El campo eléctrico se representa por medio de líneas de fuerza, las cuales son son flechas que se mueven y que están determinadas por la forma como se movería una pequeña carga de prueba. Recordando que la carga de prueba es una carga de valor pequeño para que su propio campo no altere el campo que estamos estudiando y por convención siempre es positiva. Otras características de las líneas de fuerza es que estas nunca se cruzan, porque si no, entonces no habría una dirección determinada para el campo en un punto específico. Tenemos que las líneas de fuerza salen de la carga positiva y entran a la carga negativa, porque así se comportaría dicha carga de prueba. Tenemos que las líneas de fuerza son proporcionales a el módulo de la carga. Entre más grande sea el valor de la carga, pues tenemos que dibujar más líneas de fuerza. Tenemos además que otro aspecto importante es que el vector intensidad de campo eléctrico siempre es tangente a la línea de fuerza asociada al punto en el cual estamos calculando dicho vector intensidad. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la configuración o la representación gráfica del campo eléctrico de dos cargas, en este caso dos cargas del mismo valor y de signo contrario, que se denomina como un dipolo eléctrico. Como las cargas son del mismo valor, entonces esta situación es simétrica. Tenemos que en el dibujo de abajo se muestra otra situación específica donde tenemos una placa conductora cargada positivamente y una placa conductora cargada negativamente. Es también la misma cantidad de carga pero de signo contrario. Esto constituye lo que se conoce como un capacitor, y tenemos que en la mayor parte de este capacitor el campo eléctrico es uniforme, lo cual es representado por líneas que son paralelas entre sí. Bien, a continuación vamos a calcular el vector intensidad de campo eléctrico generado en un punto del espacio por dos cargas eléctricas, recordando que este vector resultante tiene módulo y tiene dirección, igual que cualquier otro vector, y puede estar especificado en la notación polar, en la notación cartesiana o en la notación de los vectores unitarios. Bien, tenemos este problema en el cual vamos a calcular el vector intensidad de campo en el vértice superior de este triángulo, el cual, como podemos ver, tiene dos cargas puntuales en los vértices de la base. Esta carga positiva y esta carga negativa. Cada carga genera su propio campo en el punto P. Vamos a calcular los campos individuales y después a sacar la resultante. Para mayor claridad vamos a usar el color rojo para todo lo que se refiera a la carga positiva y el color azul para todo lo que se refiera a la carga negativa. Entonces empezamos dibujando cómo es el vector de campo que cada carga genera en el punto P. Y como sabemos, la carga Q1 pues es positiva, y ya hemos comentado, ya hemos aplicado de que el campo eléctrico de una carga positiva es saliendo de la carga, se dibuja saliendo de la carga a partir del punto en cuestión. En este caso, en el punto P, saliendo de la carga es a partir del punto y sería en este caso verticalmente y apuntando hacia arriba, saliendo de la carga.
tenemos que el campo de la carga 2, pues como esta es negativa, el campo es hacia la carga. Hacia la carga significa que en el punto P lo voy a dibujar a partir del punto y apuntando hacia dicha carga como le hemos comentado. Enseguida hago el trazo y continuamos. Bueno, aquí ya están entonces los vectores de campo, el campo E1 que está indicado como vector y el campo E2. A continuación vamos a calcular los módulos de estos vectores que se calculan con la expresión siguiente. Ya la hemos usado, tenemos que el módulo de la carga 1 sería E1 es igual a la constante K por el valor de la carga 1 entre la distancia al cuadrado. La distancia pues se refiere a la distancia entre la carga y el punto en el cual estamos calculando el campo, y también pues recordamos que aquí la carga la ponemos en valor absoluto porque solamente queremos el valor del vector. Ya su dirección y sentido ya están gráficamente aquí indicadas. Bien, entonces sustituimos, recordando que el prefijo micro significa por 10 a la menos 6, o sea, es la millonésima parte de, en este caso, del coulomb, y entonces 8 microcoulomb equivale a 8 por 10 a la menos 6 coulomb, y ya pasamos de este valor a el Sistema Internacional de Unidades. Y entonces pondríamos lo siguiente: la constante K vale 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y por el valor de la carga, que es 8 por 10 a la menos 6 coulomb, entre la distancia. La distancia pues son 40 centímetros, aquí está indicado, y lo ponemos en metros 40 centímetros. Se escribe como 0.4 o 0.40 metros y va elevado al cuadrado. Hacemos esta operación, son 9 por 8 son 72. 72 por 10 a la 9 menos 6, 3 por 10. Luego las unidades serían coulomb entre coulomb cuadrado, se cancela un coulomb y nos queda, en cuanto a las unidades, Newton metro cuadrado solamente sobre coulomb, ya no sobre coulomb cuadrado, porque como dijimos se canceló un coulomb. Elevamos esto al cuadrado, punto 40 al cuadrado es 0.16. Las unidades también se elevan al cuadrado y son metros cuadrados. Este cuadrado afecta al número y afecta a la unidad. Aquí este cuadrado ya nada más es de la unidad. De aquí pues tenemos que se van a cancelar los metros cuadrados con metros cuadrados y nos quedan newton sobre coulomb. Dividimos 72 por 10 a la 3 entre 0.16 y nos da 4.5 por 10 a la 5. Tenemos que esto vale 4.5 por 10 a la 5 newton sobre coulomb, y ese es el módulo de este vector de campo generado por la carga Q1 positiva. Bien, ahora vamos a calcular el campo de la carga 2, que es E2. Tenemos pues el valor de la carga, pero no tenemos la distancia de la carga al punto, pero la podemos obtener porque nos damos cuenta que estamos en un triángulo rectángulo del cual conocemos este cateto, y nos faltaría la hipotenusa, que es la distancia que necesitamos. Entonces calculamos esa distancia con el teorema de Pitágoras. Recordamos que la hipotenusa la encontramos por medio de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que sería pues 30 centímetros al cuadrado más 40 centímetros elevado al cuadrado. Hay que hacer esta operación, la podemos hacer fácilmente con la calculadora, y esto nos da 50 centímetros. 50 centímetros que equivale, la convertimos a metros, equivale a 0.5 metros. Ya tenemos entonces la distancia y ya tenemos todo para poder calcular el módulo del vector E2, que lo hacemos a continuación. Entonces tenemos que usamos la misma fórmula. El campo 2, el módulo del campo 2 es la constante K por el valor absoluto de la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Y entonces la constante ya sabemos que vale 9 por 10 a la 9
Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga 2 vale 12 microcoulomb, bueno, en este caso negativo, pero dijimos que en valor absoluto, por lo tanto la ponemos positiva, que sería 12 por 10 a la menos 6 coulomb. Ya hice la conversión de microcoulomb a coulomb. Aquí ya se maneja en las unidades del sistema internacional, y la distancia que obtuvimos arriba, que es de 0.5 metros, esto elevado al cuadrado, y hay que hacer esta operación. Entonces aquí el signo, como ya comentamos, el signo está considerado cuando dibujamos el vector. Este vector apunta hacia la carga, debido a que la carga es negativa, y en ese momento estamos tomando en cuenta el signo de la carga, y aquí nada más queremos conocer el valor de dicha carga. Entonces hacemos esta operación y eso nos da 4.32 por 10 a la 5. Entonces esto nos da 4.32 por 10 a la 5 Newton sobre coulomb. Ya tenemos ese valor. A continuación necesitamos conocer todas las características de este vector. Ya conocemos los módulos, pero nos faltan las direcciones. Para eso vamos a trazar un sistema de coordenadas aquí en el punto de incidencia, en el punto donde está el origen de los dos vectores. Ponemos el sistema de un sistema cartesiano para poder determinar la dirección del vector E1 y la dirección del vector E2, aplicando condiciones de geometría elemental. Y una vez que ya hice los ejes de coordenadas, aquí está el eje horizontal o eje X, aquí está el eje vertical o eje Y. Entonces claramente veríamos que la dirección del vector E1, pues ya sabemos que la dirección del vector se mide a partir del lado positivo del eje X, que sería esto, y bueno, pues tenemos una dirección. En este caso estaríamos midiendo este ángulo en la dirección contraria a las manecillas del reloj, y evidentemente este es un ángulo de 90 grados, de tal manera que la dirección del vector E1 es 90 grados. Lo sacamos visualizando nada más la figura y lo anotamos por acá. La dirección es 90 grados para el vector E1. Para el vector E2 necesitamos calcular su dirección, y correspondería a este ángulo que, de acuerdo a la convención de signos para la dirección de los vectores, este va a ser una dirección negativa y va a tener un valor determinado que enseguida vamos a calcular. Entonces nos apoyamos en el triángulo rectángulo que está aquí en la figura, y podemos calcular este ángulo interno a dicho triángulo, y le llamo, por ejemplo, el ángulo alfa. Entonces vamos a determinar ese ángulo alfa que, pues como tengo los catetos, puedo usar la función tangente inverso, es decir, alfa es igual a la tangente a la menos 1. Recordamos que la tangente se calcula con el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces tangente a la menos 1 de 40 entre 30. Hacemos esta operación y nos da el ángulo alfa de 53.13 grados. Alfa vale 53.13 grados, y nos acordamos de otro elemento. Aquí tenemos que vamos a ver cómo son estos ángulos, y tenemos que esta es una recta horizontal, esta también es una recta horizontal, y esta hipotenusa la podemos ver como una tangente que corta a esas dos rectas horizontales, y por lo tanto, de acuerdo a esa construcción, tenemos que estos ángulos se llaman alternos internos, y pues sabemos de geometría elemental que los ángulos alternos son iguales. Por lo tanto, la dirección del vector E2 es negativa y tiene un valor de 53.13 grados. 53.13 grados. Ya tenemos la dirección de los dos vectores. Lo anoto aquí. La dirección del vector E2 es 53.13 grados. Y ya conocemos ahora sí de manera precisa a los dos vectores. Conozco su módulo y su dirección, módulo y dirección, y los podemos, por lo tanto, a continuación escribir ya en la notación polar. Entonces aquí están resumidos los vectores que acabamos de encontrar, ya están escritos en la notación polar. El vector E1, aquí está su módulo y su dirección. El vector E2 con su módulo y su dirección. También gráficamente queremos hacer la suma de estos dos vectores, lo cual significa que vamos a hallar su resultante
el vector resultante de esos dos vectores, y pues tenemos diferentes métodos para eso. Hay métodos gráficos y métodos analíticos. Dentro de los métodos analíticos tenemos el método del triángulo, que involucra a la ley de senos y cosenos, y tenemos además el método de componentes rectangulares. Vamos a usar en este caso el método de componentes rectangulares, el cual, pues aquí están dibujadas gráficamente las componentes rectangulares, por ejemplo del vector E2. Trazamos esta recta vertical y donde corta el eje X, ahí está su componente X, que se llama o se denota como E2X. Trazamos esta recta horizontal y donde corta el eje Y, hasta ahí llega lo que se conoce como su proyección vertical, que sería la componente Y del vector E2. Ahí están gráficamente las dos componentes rectangulares, y el vector E1 pues no tiene proyección sobre el eje X y su proyección sobre el eje Y es el mismo. Vamos a hallar las componentes rectangulares. Para eso tenemos estas expresiones generales que ya conocemos. La componente X de cualquier vector es el módulo del vector por el coseno de su dirección, y la fórmula para la componente Y de cualquier vector es el módulo del vector por el seno de su dirección. Estas fórmulas nos dan las componentes rectangulares, pero también nos dan simultáneamente lo que serían las coordenadas rectangulares del vector. Este vector tiene está escrito aquí en la notación polar, pero conociendo EX y EY, pues tenemos también, serían bajo otro enfoque, serían las componentes rectangulares de este mismo vector. Bien, calculemos estas componentes rectangulares. Entonces vamos con el vector E1. Aquí tenemos ya toda la información dispuesta para poder operar, y tenemos que la componente E1X es igual a E1, el módulo del vector, que es 4.5 por 10 a la 5 newton sobre coulomb por el coseno de su dirección, que es 90 grados. Y tenemos que el coseno de 90 grados pues nos va a dar 0, por este número pues nos da 0, y entonces este vector no tiene componente en el eje X, no tiene una proyección en el eje X, cosa que ya habíamos comentado viéndolo aquí en la figura. No hay una proyección sobre el eje X. Calculamos la componente Y, y la componente Y, que sería E1Y, la componente Y del vector E1 es el módulo del vector, 4.5 por 10 a la 5 newton sobre coulomb por el seno de su dirección, que es 90 grados. Tenemos que el seno de 90 nos da 1 por este número pues nos da lo mismo, que es 4.5 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Este es el valor de la componente, que es el mismo vector, es decir, este vector ya es su propia componente Y. Visto como vector, su posición nos las da el ángulo. Visto como componente, su posición tiene que ver con que está sobre el eje Y. Hablamos de entonces ya las dos componentes rectangulares del vector E1, que también, como ya comentamos, son las coordenadas rectangulares del vector E1. Bien, calculemos las componentes rectangulares del vector E2. Tendríamos que E2X, la componente X del vector E2 es el módulo del vector, 4.32 por 10 a la 5 newton sobre coulomb por el coseno de su dirección, que es menos 53.13 grados. Vamos a hacer esta operación. Hacemos esa operación con la calculadora y obtenemos 2.59 por 10 a la 5. 2.59 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Entonces tenemos que esta componente vale 2.59 por 10 a la 5 y corresponde a este vector, el cual, como apunta hacia la derecha, su signo es positivo. Ahora calculemos la componente Y del vector E2. Aquí está nuestra fórmula, solamente la copiamos y la notación sería E2Y, o sea, la componente Y del vector E2. Y sería el módulo del vector, que es 4.32 por 10 a la 5 newton sobre coulomb por el seno de su dirección, la dirección del vector E2, aquí está anotada, menos 53.13 grados. 13 grados, y bueno, pues va a ser
esta operación. Y tenemos que, haciendo la operación con la calculadora, E2y vale 3.46 por 10 a la 5. 3.46 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Pero además nos damos cuenta que tiene un signo negativo. Aquí cuando hacen la operación, ustedes chequen y les va a dar aquí menos. ¿Por qué da menos? Bueno, pues es lo que da la calculadora, pero eso tiene relación con la parte gráfica. Este vector es negativo porque apunta hacia abajo. Entonces aquí el signo nos da el sentido hacia donde apunta el vector. Y bueno, tenemos entonces las 4 componentes rectangulares, o lo que sería lo mismo las coordenadas, las 2 coordenadas x y y de cada uno de los vectores. Entonces vamos a sacar la resultante o la sumatoria de estos dos vectores por el método de componentes rectangulares, que es lo que tenemos acá. Y recordamos que el paso que sigue, pues aquí es hacer la suma de las componentes que están en x, los vectores que están en x, que en este caso pues solamente es 1, pero hacemos esa operación, la hacemos de forma normal, y tendremos entonces que el vector resultante en x, la componente resultante en x, que la anotamos aquí, sería pues la suma de e1x más e2x. Es decir, es sumar estos dos resultados, pero bueno, pues esto es muy fácil porque es 0 más la componente 2x, que vale 2.59 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Y bueno, pues esto claramente, 0 más 2.59, pues nos da eso, 2.59 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Y ya tenemos nuestra sumatoria de x. La sumatoria en y, pues la escribimos así, la sumatoria o resultante en y es esto. Resultante en y es pues igual, sumamos e1y más e2y, que en este caso sería 44.5 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb, más menos 3.46 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Aquí más por menos me da menos, por lo tanto es una resta, y haciendo esa operación me da 1.04 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Bueno, entonces de todo hemos resumido, de todos los vectores hemos resumido en dos vectores. Tengo un vector en x y un vector en y. Vamos a hacer la resultante, podríamos hacer el dibujo representativo de estos dos vectores para continuar. Y una vez que tenemos estas componentes rectangulares, ya están aquí representados gráficamente. Aquí está el campo resultante en x, es esto, como sabemos. El campo resultante en x es positivo, por lo tanto lo dibujo sobre el eje x apuntando hacia la derecha. Si esto me saliera negativo, lo dibujaría apuntando hacia la izquierda. Campo resultante en y también es positivo, por lo tanto está sobre y obviamente y apuntando hacia arriba. Tenemos esos dos campos resultantes y hay que sacar la resultante de estos dos. Lo sacamos por el método del paralelogramo, que en este caso deriva en un rectángulo. Trazamos paralelas a cada vector y la diagonal que va del origen de los vectores al punto donde se cortan las paralelas es el campo resultante que estamos buscando. Este es nuestro campo resultante o campo total, campo neto o suma de campos, y queremos conocer su módulo, que está asociado con la longitud de este vector o flecha, y queremos su dirección, que sería este ángulo que se encuentra en el primer cuadrante, y por lo tanto en este caso no tenemos que hacer lo que se conoce como la operación de ajuste de ángulo. Bien, entonces recordamos que este lado es equivalente a este lado, de tal manera que, o a este vector, de tal manera que aquí dibujo esto, y esto es el campo resultante en x. De tal forma que tenemos que conocemos las en y, ¿verdad? Aquí va en y. Conocemos los catetos de este triángulo rectángulo y nos falta la hipotenusa. La hipotenusa la obtenemos con el teorema de Pitágoras, que es ampliamente conocido por todos, y tendríamos entonces que esa hipotenusa la calculamos con la expresión que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso son estas componentes de campo.
aquí es en X y Y. El campo resultante en X al cuadrado más el campo resultante en Y al cuadrado. Sustituimos los valores que ya conocemos. El campo resultante en X vale 2.59 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Lo vamos al cuadrado. Más campo resultante en Y, 1.04 por 10 a la 5 newton sobre coulomb igual elevado al cuadrado. Y bueno, pues hay que hacer esta operación. Y ya tendríamos que el campo resultante total que buscamos tiene un valor de 2.79 por 10 a la 5. 2.79 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Es el módulo de nuestro campo resultante. Ahora vamos con el ángulo. Tenemos nuestra expresión que dice que θ es igual a tangente a la menos 1 del campo en Y, el campo resultante en este caso en Y, entre el campo resultante en X. Y sería la tangente a la menos 1, sustituimos los valores, sería 1.04 por 10 a la 5 entre 2.59, pues por 10 a la 5 podríamos omitir el 10 a la 5 porque se cancela, y eso nos da el ángulo que es de 21.87 grados. 21.87 grados. Y ya terminamos. Ya está el campo resultante. Ya nada más lo ponemos, buscamos un espacio para colocar dicho resultado en la notación polar para que quede nuestro problema completo. Es nuestro campo resultante que buscábamos después de todo este proceso. Es un vector que tiene un módulo. Su módulo es esto que obtuvimos con el teorema de Pitágoras, 2.79 por 10 a la 5. 2.79 por 10 a la 5 newton sobre coulomb, y tiene una dirección de 21.87 grados. 21.87 grados, y ya tenemos entonces aquí nuestro campo resultante de los dos vectores originales de campo que analizamos. Bien, de esta manera terminamos este tema, esta exposición, y como siempre te invitamos a seguir investigando y profundizando en lo mismo, pues para llegar a comprender los temas de frontera del apasionante mundo de la física necesitamos construir las bases de esta ciencia paso a paso. De igual forma te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a que nos regales un me gusta. Siendo así, nos vemos en el próximo video.